Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Matisi, el canal donde podrán encontrar problemas de matemática básica. En esta oportunidad con un problema más sobre valor absoluto que involucra conceptos de lógica proposicional y de conjuntos. Si quieres estar enterado de estos criterios, te invito a seguir el video minuto a minuto. Gracias. Empecemos hablando acerca de las inecuaciones con valor absoluto. Para ello tenemos que diferenciar las palabras desigualdad con inecuación. La palabra desigualdad o la idea de desigualdad es aquella comparación entre dos cantidades ya conocidas. Por ejemplo, 5 es mayor que 2, menos 2 es menor que 1, menos 5 es menor que 1, 0 es mayor que menos 5. Cuando comparamos dos cantidades ya conocidas se va a decir que es una desigualdad. Una inecuación va a ser aquella en la que se van a comparar en números, pero en donde al menos hay una variable de por medio. Por ejemplo, podemos decir x es mayor que 5, donde x puede tomar una serie cantidad de valores. Entonces una inecuación viene a ser aquella comparación de cantidades en la que involucra al menos una variable de por medio. Ahora veremos la aplicación de inecuaciones cuando hay presencia de valor absoluto. Vamos a decir que x y b pertenecen a los reales. Eso quiere decir que pueden ser números negativos, pueden ser 0 y pueden ser positivos. Vamos a presenciar 4 casos. El primer caso va a ser, por ejemplo, cuando esté la comparación con el menor o igual. Recuerden que el menor igual, menor, mayor son relación de orden, porque van a ordenar, no van a decir qué número es mayor, qué número debe estar más a la derecha, más a la izquierda. Hay una relación de orden. Para el primer caso utilizaremos la de menor o igual. En estas relaciones de orden, la abertura del signo señala hacia la cantidad mayor y el vértice del signo señala hacia la cantidad menor. Acá nos están diciendo en el primer caso, por ejemplo, que el valor absoluto de x es menor o igual que b. Cuando nosotros tengamos esto, x o el conjunto solución o el campo donde actúa x será la siguiente. Muy bien, vamos a obtener lo siguiente, que el b va a ser mayor o igual que 0 y el x tiene que estar entre menos b y b. Entonces, chicos, el conjunto solución de x lo van a obtener intersecando estos dos intervalos. Ahora veamos el siguiente caso. El siguiente caso nos dicen que el valor absoluto de x es mayor o igual que b. En este caso, el conjunto solución de x va a dar luego de plantear la siguiente variación, donde x va a ser menor o igual que menos b o x mayor o igual que b. Recordemos que cuando se trata de una conjunción o se trata de una unión, quiere decir que al final del trabajo, al final de hallar las dos variaciones, vamos a tener que unir los resultados. Ahora, para el tercer caso, notamos que el valor absoluto de x es menor solamente que b. Para este caso vamos a trabajarlo similar a cuando era menor o igual, solo que ahora vamos a considerar intervalos abiertos de la siguiente manera, el cual es similar como habíamos dicho previamente, solo que van a cambiar la relación de orden, que ahora no van a considerar los extremos. De la misma manera vamos a obtener el conjunto de solución intersecando, ya que acá aparece el conector y cuando aparece ella tiene que haber una intersección. Para el cuarto caso vamos a notar algo similar al segundo caso, solo que ahora no se van a considerar los extremos. Por ende, el conjunto de solución va a ser similar. Muy bien, esto es lo que observamos. Entonces, de igual manera, vamos a tener que unir al final del resultado, ya que acá se presenta la disyunción débil, o quiere decir el conector O. Solo por si las dudas, vamos a tratar de deducir cómo o por qué salen estas expresiones. Entonces, vamos a proceder con una pequeña demostración o algún procedimiento que se le puede hacer a las inecuaciones. Imaginemos que tenemos la siguiente expresión. A esta expresión la vamos a elevar al cuadrado a ambos términos. Recordemos que valor absoluto al cuadrado es simplemente x al cuadrado, una propiedad de valor absoluto. Entonces la inecuación va quedando de la siguiente manera. Pasemos b cuadrado al otro miembro. Entonces va quedando 0 por el lado derecho. Apliquemos la diferencia de cuadrado.
y va quedando esta expresión. Ahora, bajo el criterio de los puntos críticos, vamos a obtener lo siguiente. Recordemos si los x tienen positivos, el criterio es intercalar signos, empezando por el más, partiendo desde la derecha. Ahora, como señala menor o igual que 0, vamos a seleccionar los negativos. Quiere decir que se sombría la parte del centro. Entonces podemos observar fácilmente que la variación de x pues es clara. X va a estar variando de menos b hasta b. Y es justamente lo que indicamos por acá. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que b tiene que ser mayor o igual que 0, debido a que todo número que sea mayor a un valor absoluto necesariamente tiene que ser positivo. Recordemos que el valor absoluto siempre es positivo o 0, nunca es negativo. Entonces, intersecando esas dos, obtenemos el conjunto solución. Y así podemos ir observando cada una de ellas. Entonces se las dejo para que saquen sus propias conclusiones y puedan comparar. Sin embargo, ya pueden ustedes aplicar directamente la conclusión puesta en verde. Muy bien, ahora hablemos un poco acerca de la lógica proposicional. El tema en sí es un poco extenso, así que voy a tratar de darles la idea y ponerle la fórmula que vamos a utilizar básicamente en el problema. La fórmula o criterio. La noción de lógica es pues buscar expresiones, hablando de la matemática, que aplicadas nos van a dar un criterio de validez, que la expresión dada necesariamente tiene que tener un valor de verdad, quiere decir que puede ser verdadero o falso. Esta en sí es una proposición. Entonces, una palabra clave de este tema viene a ser la palabra validez, que es aquella que juzga si el enunciado es falso o verdad. También la palabra pues enunciado. Un enunciado viene a ser pues una expresión, frase u oración que nos va a dar a entender algo. Sin embargo, no todas de ellas poseen con un criterio de validez. Por ende, los enunciados se suelen dividir en abiertas y cerradas. El término clave, ya desde el título viene mencionando, viene a ser proposición. Una proposición viene a ser pues un enunciado cerrado. Otra cosa importante que se toca bastante es la notación de una proposición. En este curso se suele denotar a los enunciados pues con letras minúsculas como por ejemplo P, U, R, S, etc. Entonces las proposiciones pueden ser compuestas o pueden ser simples. Vamos a decir que un enunciado cerrado o proposición va a ser simple cuando solamente exista un sujeto y un predicado. Y vamos a decir que una proposición es compuesta o molecular cuando están enlazadas mediante conectores. Por ejemplo, la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional y otras. Obviamente no las vamos a tocar a profundo, ya que solamente estamos tomándolo como nota teórica. Vamos a tener que ver dentro del tema lo que trata pues las leyes de la lógica proposicional, en la que nos dan ciertas identidades y podemos ver que se relacionan todas ellas. Entonces la que vamos a resaltar en de toda esa ley o el álgebra de proposición que existe, vamos a resaltar una que involucra la condicional. Imaginemos que P es una proposición simple, entonces aplicándole la condicional con otra proposición simple obtenemos una proposición molecular o compuesta. O sea, P entonces Q sería ya una proposición compuesta, porque está unida por un enlace, en este caso el enlace entonces, que es una condicional. Entonces esto va a ser idéntico a decir pues negación de P o Q. Es idéntico, quiere decir que va a resultar el mismo valor de verdad, van a tener el mismo matriz principal al hacer la tabla de verdad. Muy bien, esta es la que vamos a utilizar o necesitar para resolver el problema planteado, así que vamos a resaltarla. Hay que resaltar, bueno, donde este signo viene a ser la negación y esa flechita viene a ser la condición. Ahora hablemos acerca del concepto de conjunto. Acá las palabras claves para entender conjuntos es pues recolección, agrupación, etc. Agrupación, recolección pues de objetos. Pueden ser objetos, pueden ser números, pueden ser palabras. Por ejemplo, conjuntos de números. Tenemos a los números naturales, a los números enteros, a los números racionales, irracionales, reales y complejos. Son aquellos conjuntos numéricos que tienen sus características cada. Otra palabra clave dentro del tema de conjuntos viene a ser elementos.
Los elementos vienen a ser aquellos que pertenecen al conjunto. Es de ahí que los elementos obedecen a una relación de pertenencia. Por ejemplo, vamos a decir que 5 pertenece al conjunto de los números naturales. -2 pertenece al conjunto de los números enteros. Y +1, por ejemplo, pertenece al conjunto de los números complejos. Y así podemos nosotros relacionar elementos con conjuntos. Otra palabra clave es subconjunto. Un subconjunto es un conjunto que está incluido dentro de otro conjunto. Es de ahí que pues se van a relacionar conjuntos. Relación de inclusión. Y se trabaja con conjuntos. Por ejemplo, vamos a decir que el conjunto de los naturales está incluido dentro del conjunto de los enteros y a su vez este incluido dentro del conjunto de los racionales, y podemos ir dando más ejemplos como estos. Entonces el subconjunto es la relación de inclusión y trata necesariamente con conjuntos, más no con elementos. Una observación: se dice que el vacío es el subconjunto de cualquier conjunto, que siempre está incluido en cualquier conjunto. Entonces vamos a relacionar los conjuntos de acuerdo a los elementos que poseen. Por ejemplo, si hay dos conjuntos que poseen elementos, se pueden intersecar, se pueden unir si quieren adicionar sus elementos, se pueden diferenciar. Entonces va a haber operaciones con conjuntos que se pueden hacer, y a su vez van a aparecer pues unas leyes o álgebras de conjunto, de las cuales voy a resaltar la más importante que nos permitirá resolver el problema, la cual es la siguiente. Por ejemplo, tenemos esta en la cual se diferencian dos conjuntos y tiene su equivalente o su igualdad cuando nosotros operamos de la siguiente manera: con una intersección y cambiándole o tomándole el complemento a b. Ellos van a ser similares y lo podemos constatar de la siguiente manera. Se recomienda ponerle elementos mínimos en cantidad de cardinal a los conjuntos. Por ejemplo, voy a poner el conjunto A a este, el conjunto B a este. Voy a poner elementos, por ejemplo, 1, 2, 3. Y fuera de ellas, o sea, en el universo hay un universo, fuera de ellas obviamente va a haber la posibilidad de que haya elementos. Le voy a poner un 4. Entonces los elementos que pertenecen a A va a ser 1 y 2. Recuerden que se suele poner con llaves. A los elementos se les suele denotar con llaves, con comas. Restado los elementos de B. Esto tiene que ser igual a A. Los elementos de A son 1 y 2. Intersecado con B tomado complemento. Complemento quiere decir todos los valores que no pertenecen a ese conjunto que está afectado por el complemento. Por ejemplo, acá tenemos a B, por lo tanto 2 y 3 son elementos que pertenecen a B y su complemento viene a ser el resto, o sea 1 y 4. Entonces A menos B va a ser los valores que queden de A restado B. Podemos ver que B le va a quitar 2 a A, por lo tanto simplemente va a quedar 1. Al otro lado tenemos que la intersección, o sea, quiere decir el valor en común, en este caso viene a ser 1, también quedaría 1 y se está cumpliendo la igualdad. Por lo tanto, estamos demostrando que esta equivalencia es correcta. Entonces esta es la que vamos a utilizar en el problema. Para una aclaración, tanto el tema como de conjuntos y el tema de proposición tienen demasiada relación. Las operaciones se parecen demasiado, tanto que el símbolo de negación, por ejemplo, va a ser lo mismo que el signo de complemento. Por ejemplo, en lógica, la conjunción va a ser lo mismo que decir la intersección en conjuntos, y así sucesivamente. Otra formulita que quisiera mostrarles es la siguiente. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, el conjunto A intersecado con el conjunto B y a ella se la toma complemento? Esto va a resultar pues lo siguiente: el complemento va a entrar, es como si el complemento entraría a ambos términos. Entonces se marcaría otra ley de conjuntos. Para finalizar con la parte teórica, también quiero resaltar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le tomo complemento a un conjunto que le están sacando su complemento? De la siguiente manera. Esto va a resultar el mismo conjunto. Muy bien, entonces tenemos 3 leyes de conjuntos que va a ser necesario para poder nosotros desarrollar el problema sin tener inconvenientes. Muy bien, vamos a empezar con la solución del problema. En ella vamos a tener pues 3 conjuntos por comprensión. Recordemos que expresadas por comprensión significa que se va a dar pues una cualidad que va a resaltar la característica de cada elemento. Quiere decir que hay una ley de formación. Ya por extensión es cuando se ponen los valores explícitamente. Por ejemplo, acá
En el conjunto A podemos decir que los elementos de A son 1 y 2, poniendo explícitamente todos los elementos. Pero si yo la denoto por comprensión, podría decir, por ejemplo, que X pertenece a los naturales, tal que X varíe de 0 a 3. Muy bien, vamos a empezar resolviendo A. Ahora tenemos pues la siguiente expresión. Vamos a identificar qué caso es. Observando podemos darnos cuenta que es el caso 4. Entonces simplemente la solución va a ser la siguiente. Hay que identificar 2x menos 3 viene a ser como tu x y 1 menos x viene a ser como tu b. Simplemente sería reemplazar pues. Nos dicen que el conjunto solución es menos b mayor que x. Quiere decir lo siguiente para el problema. O x, que en este caso viene a ser 2x menos 3, mayor o igual que b, pero b en este caso es 1 menos x. Muy bien, desarrollando esto debemos obtener el conjunto de solución para x. ¿Y x qué viene a ser? Dice que x pertenece a los reales y esos x que pertenecen a los reales van a ser los elementos, ¿ya? Básicamente nos están diciendo que si resolvemos esto, los valores que vaya a tomar x de esta resolución van a ser los elementos, ¿ya? Va a ser el conjunto A. Acá desarrollando vamos a llegar a la siguiente expresión. Llegamos a esta expresión donde x es menor que 2 o x mayor que 4 tercios. Entonces tendríamos algo como esto. Muy bien, entonces x menor que 2 serían los valores que encierra en esta gráfica 2 hacia la izquierda, y x mayor que 4 tercios, valores que se encuentran a la derecha de 4 tercios. Como es la proposición O, hemos dicho que la proposición O es similar a hablar de unión, por lo tanto tenemos que unir acá, y por lo visto van a ser pues todos los números de los reales. Acá les he puesto como un huequito porque cuando la relación de orden no lleva al igual es como si fuera un huequito, no se consideran los extremos, pero sin embargo como es una unión, dentro del intervalo de x menor a 2 está 4 tercios y dentro del intervalo de 4 tercios está 2, por ende al unir se van a tomar esos valores, por lo tanto concluimos que el conjunto solución de A va a ser los reales. Muy bien, ahora vamos a pasar a la resolución de B. Vamos a copiar la expresión que nos piden trabajar. Ahora vamos a identificar qué caso es. El caso pues viene a ser el tercero porque tenemos un valor absoluto menor que un número. Entonces se va a desarrollar tal y como se dice acá. Se dice que B tiene que ser mayor que 0. En este caso B es 2 menos X. Esto intersecado con menos B con la variación pues de X entre menos B y B. En este caso el X es 3X menos 2 y B es 2 menos X. Por lo tanto sería de la siguiente forma. Muy bien, va quedando de esta manera. Entonces vamos a pasar a desarrollar cada expresión. En el primero vamos a decir que X es menor que 2. Esto va a estar intersecado con lo que salga del otro resultado. Por el momento vamos a tener lo siguiente. Ahora podemos expresar de la siguiente manera. Queda lo siguiente, queda con y, o sea con una intersección debido a que 3x menos 2 debe ser mayor que x menos 2 y menor que 2 menos x. Ahora desarrollando cada uno de estos términos vamos a obtener lo siguiente. X menos 2 se mantiene. Ahora lo que está de negro sería lo siguiente. X mayor que 0 y X menor que 1. Entonces tenemos una intersección de tres intervalos. Colocamos la recta numérica. Colocamos los puntos abiertos en orden. Dicen que X es menor que 2. Vamos a poner menor que 2. Que X es mayor que 0. Y que X es menor que 1. Entonces consiste en escoger la intersección de estos tres intervalos. Entonces el truco es ver la sección donde estén las tres líneas. Por ejemplo, del 0 a la izquierda solamente hay dos líneas. Entre 1 y 2 solamente hay dos líneas. De 2 hacia adelante solamente hay una línea. Pero en el intervalo de 0 a 1 notamos que ahí están las tres líneas. Por lo tanto ahí está la intersección. La intersección sería pues de 0 a 1. Por lo tanto el conjunto B pertenece o está dentro del intervalo 0 a 1, obteniendo así el conjunto B. Muy bien, ahora pasaremos a desarrollar ya para culminar el conjunto C. En el conjunto C nos están dando una proposición que involucra conjuntos y además involucra a y B, que ya previamente lo tenemos hallado. La ley de formación siguiente, A menos B con la condicional, entonces X pertenece a B. Entonces acá tenemos pues una proposición debido a que tenemos el conector entonces. Como hemos visto en la teoría, esta condicional se puede cambiar por otra que es más sencilla, ¿no? Es como si fuera por ejemplo A menos B un P, entonces, y X pertenece a B sería un Q.
Entonces tendríamos la misma figura. Entonces P entonces Q lo podemos transformar según lo visto en la teoría como negación de P o Q. Negación de P. Ahora hemos dicho que esa negación pues es como tomar complemento. Y hemos dicho que P es A menos B. Entonces sería tomar el complemento de A menos B. En otras palabras, A menos B, entonces X pertenece a B sería de la siguiente manera. En la teoría de conjunto hemos visto que A menos B es igual a A intersección B complemento. Por lo tanto, esto va quedando así. Y hemos dicho que cuando tenemos una intersección con complemento, el complemento entra, cambia y cambia intersección por unión. Entonces va quedando así. A complemento, intersección cambia por unión. Y B complemento, complemento. Hemos dicho que cuando sacamos complemento a un conjunto que ya tiene complemento, sale el mismo conjunto. Por lo tanto queda B. Y por el otro lado va quedando lo mismo. Entonces va quedando ya finalmente todo expresado en conjunto de la siguiente manera. Entonces hemos transformado una proposición a un álgebra de conjuntos, en la que todo es unión. Y todo queda en función de A y B, conjuntos que ya tenemos. Entonces vamos a desarrollar, ya para culminar, por acá arriba. Y vamos a analizar el complemento de A. Hemos dicho que A pertenece a los reales. Si los reales es el universo, porque acá se define que X pertenece a los reales, entonces los reales es el universo, su complemento entonces va a ser vacío. Esto unido pues con B, pero B hemos dicho que su intervalo es de 0 a 1. Y todo esto igualmente unido con X que pertenece a B. Entonces X que pertenece a B viene a ser de 0 a 1, porque hemos dicho que B, el intervalo de 0 a 1. Eso sería como decir B. X pertenece a B es como decir el intervalo de B. Entonces vamos a tener la unión de estos de acá. Fácilmente podemos observar ya para dar solución al problema que pues la unión entre el vacío y el intervalo de 0 a 1 viene a ser el intervalo 0 a 1. Y unido con un intervalo de 0 a 1 viene a ser el mismo intervalo. Eso quiere decir que el conjunto C pertenece pues a ese intervalo. Y justo nos están pidiendo pues esta respuesta. Nos están pidiendo hallar el conjunto C. Por lo tanto llegamos a la respuesta del problema. Bueno, ya en el final decirles que la intención de los videos que se vaya subiendo es pues darles la máxima nota teórica que vas a utilizar para poder desarrollar el problema. Si bien sabemos que hay temas muy extensos que involucran más, pero se trata de dar lo suficiente como para resolver los problemas planteados. Sin más que decir, agradecerles por su tiempo y por su apoyo. Y si te gustó, pues un like no hace daño y suscríbete para que sigas viendo más videos. Hasta luego.